Muy buenos días, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Qué bueno verlo aquí, qué bueno que puso en su corazón venir a la iglesia en este día lluvioso, en este día frío, pero Él es en el mejor lugar donde podemos estar. Ya hemos orado, hemos alabado por medio de las alabanzas a nuestro Señor, hemos adorado. Así que le voy a pedir por favor que vaya rápidamente a su palabra, la abra o la prenda en Santiago capítulo 3 versículo del 1 al 12. Hoy vamos a seguir estudiando la carta de Santiago, es la serie que estamos llevando y el tema de ahora, amados hermanos, es el poder de la lengua. El poder de la lengua. ¿Cuántos saben que la lengua tiene poder? Para edificar y para destruir. El hermano Henry preguntaba cómo era nuestra vida antes de venir a los pies de Cristo. Y la misma palabra nos contestaba y era un desastre, amado hermano. Era un desastre. El apóstol Pablo tenía muchos logros personales, tenía muchos títulos personales, tenía mucho que había ganado, venía de buena familia, venía de todo, pero cuando el apóstol Pablo llega a Cristo, amado hermano, lo primero que dice es que todo lo que había ganado anteriormente de conocer a Cristo, ahora en Cristo lo tenía por basura. Qué capacidad, amados hermanos. Pidámosle a Dios que un día podamos decir todos esos nosotros, pero siendo cierto, que todo lo que tenemos por ganar a Cristo lo hemos considerado basura. Así que si tiene listo el capítulo 3, versículo 1 al 12 de Santiago, lo vamos a leer, amado hermano, para después entrar al estudio de la palabra. Dice Santiago en su primer versículo del capítulo 3: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, entiéndase barcos aquí, amado hermano, aunque son tan grandes, impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad, qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflamada el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves y de reptiles y de los animales marinos se pueden domar, y así se puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y agua amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. ¡Wow! Ya imagina por dónde viene esto, hermano. Le hago una pregunta. ¿Conoce cristianos mentirosos? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿los cristianos mentirosos son hijos de Dios? No. ¿Ok?
Jesús lo dijo claro, hermano. ¿Quién es el padre de la mentira? Y todos los mentirosos, ¿de quién son hijos? De Satanás. Ahora, conoce la pregunta, es capciosa. ¿Conoce cristianos que no mienten? Sería diferente. No conocemos cristianos que no mienten porque todos mentimos. Y el que dice que no miente, dice, hace a Dios mentiroso. Pero nosotros no nos vivimos deleitando en mentir. ¿O cuántos sí lo hacen? Porque si usted se deleita en mentir, su padre es el diablo, no Jesús. Entonces, hermano, aunque todos fallamos, aunque ni uno es perfecto, cuando venimos a los pies de Cristo pasa algo en nuestra vida que es transformada y ya no nos deleitamos en las cosas que antes nos deleitábamos. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos metido en problemas por no saber controlar nuestra lengua? Yo el primero, hermano. Ya sea en diferentes puntos, hermano. Algunos nos hemos metido en problemas porque opinamos cuando nadie nos pide nuestra opinión. Otros porque hablamos de más. Otros, amados hermanos, porque mienten. Y muchos más, amados hermanos, simplemente porque son chismosos. Y eso le ha traído mucho problema. Porque el fruto de las personas, amados hermanos, lo conocemos por lo que hablan y por lo que hacen. Le pregunto, a los maestros de la ley, ¿cómo les dijo Jesús cuando los confrontó? Mire qué tremendo, amado hermano. Esto que vamos a estudiar ahora, aunque es una carta práctica que es para todos los cristianos del mundo, Santiago se enfoca más en los maestros. Porque el que está atrás de un púlpito, amado hermano, ya sea de pastor, de maestro o predicando, puede llevar a unos a ser muy bendecidos y a otros a ser maldecidos por su enseñanza, por lo que dice con su lengua. Y el problema, amado hermano, de la lengua o del ser humano es que tiene una capacidad grandísima de engañar. Los maestros de la ley en el tiempo de Jesucristo se miraban bien pulcros, se miraban que hablaban bien bonito, pero cuando Jesús los confronta, mira cómo les dice. Mateo, capítulo 12, verso 34. Mira lo que les dice Jesús. Mateo, capítulo 12, versículo 34. Dígame cuando lo tenga, o si no va a estar en la pantalla también. Jesús mira a estos hombres que todo el mundo admiraba, que todo el mundo respetaba, que muchos seguían. Y Jesús les dice, generación o camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo que dice? Wow. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero entonces, ¿cómo estos hablan cosas buenas si su corazón es malo? Jesús también les dijo que ellos eran sepulcros blanqueados. Pero la lengua tiene esa capacidad, porque es encendida, como vamos a ver más adelante, por el infierno. Porque la lengua puede mentir, hermano. Y alguien que se mira pulcro, alguien que se mira bien vestido, alguien que se mira que aparenta ser bueno, puede hablar cosas buenas, pero seguir siendo malo. Santiago empieza con una amonestación en el primer versículo. Y tenemos que analizarle, hermano. Dice, aquellos que quieren ser maestros en iglesia, ellos deben tomar en serio la responsabilidad, porque su responsabilidad es mayor, sabiendo que como maestros, si no hacemos bien, recibiremos mayor condenación. ¿Cuántos quieren tener mayor condenación para ser mayormente castigados? ¿Cuántos quieren ser maestros? Deberíamos de desear ser maestro. Pero hay una cosa diferente entre desear y ser. Entre querer y ser llamado por Dios. Y aquí es donde radica el problema más grande de la mayoría de los maestros.
Muchos quieren ser maestros en las iglesias sin considerar su costo en términos de responsabilidad. Mira lo que dijo Jesús hablando de los que le iban a servir en Lucas capítulo 12, versos 47 y 48. Lucas capítulo 12, versos 47 al 48. Cuando lo tenga, diga amén. Dice la palabra de Dios: y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor. ¿Cuántos saben la voluntad de Dios? Bueno, esto para nosotros. Y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá, ¿qué dice? Muchos azotes. Pero el que no sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará de él. Y el que mucho le han confiado, más se le exigirán. Hermanos, todos tenemos que desear ser maestros de la palabra de Dios. Todos tenemos que desear predicar la palabra de Dios, porque es más, Mateo 28, 19, es lo que nos dejó dicho nuestro Señor Jesucristo: vayan y hagan discípulos para enseñar. Todos tenemos el llamado, todos tenemos que desear, pero que no se nos olvide que los ministerios no los da ni el hombre ni el que quiere, sino que ¿quién? Dios. Y vuelvo y le digo, ahí es donde está radicando el problema en muchos lugares, porque no es Dios. Los que enseñamos tenemos que tener un buen conocimiento de la palabra de Dios para poder enseñar a otros lo que Dios dice en su palabra, no lo que yo creo que dice. Mucha gente, amado hermano, quiere hablar de la palabra de Dios, pero no conoce la palabra de Dios. Muchas veces hablan de la palabra de Dios, pero sin saber discernir correctamente la palabra de Dios. Mira lo que le aconsejó el apóstol Pablo a un joven pastor Timoteo. Vaya ahí a su palabra y busque Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 4, verso 16. 1 Timoteo, carta a Timoteo, capítulo 4, verso 16. ¿Lo tiene? Mira lo que dice: ten cuidado de ti mismo, de la enseñanza. Hermano, cuando uno enseña la palabra de Dios, primero tiene que cuidar de uno mismo, que su testimonio vaya con lo que predica. Pero después también dice: ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas. Hermano, muchos predican, pero no predican la palabra de Dios porque no cuidan lo que enseñan. Y dice: persevera en estas cosas. ¿En qué? En el estudio de la palabra. Porque haciéndolo, asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Tenemos que saber, tenemos que ser diestros en predicar la palabra de Dios. Tenemos que tener conocimiento de la sana doctrina del Señor. Y es lo que le dice Pablo. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina que predicas. Un buen maestro tiene que ser diestro en la palabra, como le digo, pero tiene que también ser fiel a la sana doctrina del Señor. Pero muchos que se dicen maestros, usted le pregunta: ¿conoce la sana doctrina? Y ellos le dicen: sí, yo predico la sana doctrina, pero ni saben qué es la sana doctrina. Yo he escuchado hombres, amado hermano, por mucha trayectoria de pastor, que creen que la sana doctrina es criticar a las mujeres que usan pantalones, que creen que la sana doctrina es criticar a la mujer que se pinta, que creen que predicar la sana doctrina es que criticar al hombre que se hace el candado en la barba. Y ellos dicen: soy un predicador de sana doctrina, porque insultan a todo mundo desde el púlpito. Eso no es sana doctrina, hermano. La sana doctrina es la sana enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo por medio de los profetas y de los apóstoles. Santiago, en otras palabras, nos dice a la iglesia que no todos pueden enseñar y ser maestros. Y nos advierte, incluyéndose él mismo, que seremos juzgados con más severidad. Hermano,
Como pastores no podemos dejar que cualquiera predique en nuestra iglesia. Como pastores no le podemos decir a cualquiera, oye, ¿quieres predicar? Sí, predique el sábado, predique el domingo, ven y predique el miércoles. Porque no lo quieren hacer ellos, porque no quieren tener la responsabilidad de estudiar o porque quieren tener más tiempo. El que predica, amado hermano, tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que predicar la sana doctrina del Señor y conformarse con lo que dice en la Biblia. Ni ponerle, ni quitarle. Aunque esta carta es para todos los cristianos, como le digo, se enfoca en cómo hablan y enseñan los maestros. Una cosa que no podemos olvidar es que nadie, amado hermano, se puede hacer maestro por sí mismo. O nadie puede hacer maestro a otra persona. Y ahorita le voy a explicar de qué estoy hablando. Busque Efesios, capítulo 4, verso 11. Porque ahora está de moda que el que quiere, ya, lo ponen. Está de moda el dedazo, hermano. Ya la iglesia parece políticos. Por dedo ponen a quien, no a quien Dios llama, sino al que ellos quieren poner. Ya sea por su seriedad, por cómo viste o por cómo aporta. Pero en la iglesia el Señor nunca ha sido así, hermano. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, verso 11. Cuando lo tenga, diga amén. Dice la palabra de Dios. Y Él dio, hablando de Jesús, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, ¿quién da los ministerios? ¿El pastor? ¿El que quiere ponerse o quién? Dios. ¿Has visto gente que está en un ministerio donde claramente se mira que no es un ministerio? ¿Sí o no? Sí. Porque han sido puestos por el hombre. Si vemos aquí, nadie está haciéndose maestro, sino que Jesús instituyó maestros, no los hombres. ¿Quieres ver que es Dios directamente el que elige? Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 28. Me voy a enfocar un poco en los maestros, amado hermano, porque es un problema donde está la iglesia. Y vamos a seguir en el estudio de lo demás sobre el poder de la lengua. ¿Lo tienen? Primero a los Corintios, capítulo 12, verso 28. Dice la palabra de Dios. Y en la iglesia, oiga bien, en la iglesia, Dios, no el hombre, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Es Dios, amado hermano, el que elige y pone cada quien en un puesto donde va a ser de edificación a los demás. El apóstol Pablo tenía bien claro esto también, y llamó, y él sabía que su llamado se lo había dado Cristo y no él. 1 Timoteo 2:7. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 7. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 7 dice, esto me gusta, hermano, me fascina lo que dice el apóstol Pablo. Y para esto yo fui constituido, para esto yo fui llamado, para esto yo fui preparado. Porque, hermano, Dios al que llama, primero lo prepara, primero lo capacita y después lo usa. Esa es la forma de trabajar Dios. Y Pablo dice, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad, en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pablo tenía claro que él no se había inventado querer ser lo que era, sino que era Jesús quien lo había llamado. Segunda Timoteo 1:11, uno más. Segunda Timoteo, capítulo 1, verso 11. Dice, para el cual yo fui, dice Pablo, constituido predicador, apóstol y maestro. No los hombres, hermano. No el que quiere, sino el que Dios llama, el que Dios elige, el que Dios capacita, el que Dios prepara y después lo envía.
En la iglesia, así es, Dios es el que pone a los que enseñan, tanto a los pastores, a los predicadores y maestros. Esto hablando de los oficios, hermano, porque estos tres son oficios que se desempeñan. Ahora, tú me preguntarás, ¿y cómo sé que es Dios el que me está llamando a ser pastor? ¿Cómo sé que es Dios el que me está llamando a ser maestro? Bueno, primero vas a sentir un deseo inmenso por tener intimidad con Dios, por orar más y por estudiar la palabra de Dios para poder enseñar correctamente. No vas a querer hablar de lo que tú creas que dice la palabra de Dios, de lo que he venido oyendo y lo voy a repetir porque me gusta lo que he escuchado. No, vas a sentir ese amor de estudiar, digging en inglés, de escarbar hasta adentro, para conocer más la palabra de Dios y poder enseñar a otros. Luego, amado hermano, que tú sientas esa pasión por enseñar, por las almas, por predicar, la gente de afuera te lo va a notar. Y te va a decir, oye, has tenido un cambio grandioso porque he visto cómo has progresado en el estudio de la palabra, tu intelecto ha crecido y conoces e interpretas bien las escrituras. Eso tiene que venir de Dios. ¿No has considerado enseñar? ¿No has considerado hacer un grupo de crecimiento en tu casa y hablar de la palabra de Dios? Y como tú tienes esa pasión por las almas y por enseñar, la gente de afuera te confirma el llamado que te está haciendo Dios por dentro. Y es la forma, amado hermano, no porque un día me levanté y dije, hoy quiero ser maestro. Yo creo que yo puedo. No es lo mismo enseñar la Biblia que enseñar como enseña cualquier maestro, cualquier pedagogo. No, es diferente. Porque vamos a hablar de cosas del Espíritu, amado hermano. ¿Saben por qué muchos se quieren poner como maestros hoy en día? No por enseñar, sino por la posición de autoridad que implica el ser pastor o maestro. Muchos por eso quieren ser pastores y por eso quieren ser maestros, para que los miren con respeto, para tener dominio sobre las personas, porque también muchos van atrás de ganancias deshonestas, dice la Biblia. Pero otros, amado hermano, como le dijo Pablo a Timoteo, por esto, 2 Timoteo capítulo 3, verso 6. Hay muchas razones por el cual muchos hombres que no son llamados por Dios quieren ser pastores y quieren ser maestros y predicadores. Dice Pablo a Timoteo, porque entre ellos están los que se meten en las casas, maestros, pastores, predicadores, y llevan cautivas a las mujercillas. Aquí mujercillas, amado hermano, no son mujeres de la vida alegre, no va a creer a esa mujercilla, no. Las jóvenes, las inexpertas, ya sean viejas, pero inexpertas. A las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. Usted va a ver este tipo de hombres que no trabajan para Dios, sino para ellos mismos, para sus placeres, que andan metidos en la casa de las hermanas. Averiguan qué hermanas está peleando con su marido para irle a dar consejería bíblica. Qué hermana se separó para irle a apoyar. Pero van solos, no van con la esposa. Esta gente, por eso muchos desean, dice Pablo, ser maestros para meterse en la casa de las mujercillas. Esto se refiere a falsos pastores, a falsos maestros malintencionados que engañan y explotan la vulnerabilidad emocional o espiritual de las personas. Se hacen pastores y maestros también por obtener ganancias deshonestas. Mire, si es una de las primeras cosas que me preguntaron cuando Dios me llamó a pastorear, ¿y cuánto billete vas a agarrar? Me dijeron. Porque todos los pastores son ladrones. Yo no sé los de otro lado, aquí no, hermano. Yo no agarro ni $1, siempre lo decimos, aquí nadie cobra, se hace de gratis las cosas por amor, agradecimiento a Dios. Pero muchos lo hacen, ¿sí o no? Sí. Muchos creen que ser pastor, amado hermano, es para poder agarrar ganancias deshonestas. ¿Sabías que ahora puedes estudiar para ser pastor? Y pagan muy bien, hermano. Pero ¿tú crees que alguien que estudia para ser pastor, para tener un buen sueldo en una iglesia grande, Dios lo respalda? Hermano,
como pastores, después del llamado tenemos que estudiar y prepararnos. Y prepararnos, estudiar mucho y prepararnos. Pero después del llamado. Si tú lo haces para ganancias, no te va a respaldar el Señor. Vas a tener que recurrir a dramas, a fiestas, a comidas y a muchas cosas para que la gente esté alegre y a sobarle la espalda y el pecado a los que se congregan. Los que son llamados por Dios van a predicar la palabra de Dios. Pero el que Dios llama primero solo predica lo que Dios dice en su palabra. Y para Jesús le era muy claro. Y si Jesús, amado hermano, decía que él no predicaba lo que él quería, sino solo lo que el Padre le daba, ¿quién somos nosotros para predicar otra cosa? Mira lo que dice la carta de Juan, capítulo 7, versos 16 al 18. Cuando lo tenga, dígame. Juan, hermano, capítulo 7, del 16 al 18. Palabras de Jesús. Jesús entonces le respondió y dijo, porque a Jesús lo criticaban, hermano. Cuando te critican como cristiano, a Jesús lo criticaban. Y si del árbol verde hicieron leña, ¿qué nos espera a nosotros? Mira lo que dice. Jesús entonces le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, oiga bien, ha habido esos predicadores que todos de ellos hablan en todo el culto. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Hermano, cuando te den la oportunidad, porque ya te vieron que fuiste llamado por Dios y te den la oportunidad de enseñar la palabra de Dios, o si vas a predicar allá afuera, aprovecha el tiempo, habla del que te envió, no de ti. No hables de tu pastor, habla de quien te envió. Y cuando tú te quieras gloriar, amado hermano, gloríate en Cristo. Porque el único que es merecedor de toda la gloria y el honor no somos nosotros, sino Jesús, Dios. Si te vas a gloriar, gloriate en Él, como decía el salmista, mi alma se gloria en mi Señor. No hables de tus logros, de tus títulos, de tu experiencia. Tu experiencia, mira, tu testimonio puede ser bien matón. Nos puede hacer hasta llorar. Pero tu testimonio no cambia a nadie. Porque la única que es completa para redarguir, edificar, confrontar de pecado, ¿qué es? La palabra de Dios. Por eso cada oportunidad que tengas de hablar de Dios, habla de Dios y dale la gloria a Dios. Leamos el versículo 2. Santiago 3, versículo 2 dice, porque todos, dice Santiago, ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Oiga bien lo que dice Santiago y se incluye. Porque todos tropezamos. ¿Cómo dice la Reina Valera? Porque todos, ¿qué? Ofendemos. ¿Hay alguno que no ofenda? Todos. Y Santiago se incluye, hermano. El hermano de Jesús. Y dice, porque todos ofendemos de muchas maneras. Si alguno no tropieza, este es varón perfecto. Ahora, ¿conoces alguna mujer o algún varón perfecto? ¿De qué está hablando? ¿Qué hombre se puede refrenar su lengua? En perfección no. Pero ahora, ¿eres la misma persona, preguntaba Henry, que eras antes en el mundo, ahora en Cristo? No, ¿verdad? ¿Ahora piensas para hablar? Esperemos que sí. Aunque a veces nos seguimos equivocando porque el viejo hombre se quiere salir y le damos chance. Pero en Cristo ya no somos como éramos en el mundo. Tenemos que pensar para hablar o no. Lo que quiere decir que un varón perfecto no es que no se equivoca, sino que ya es maduro para pensar lo que va a hablar. Ya es responsable de lo que va a decir. Ya no va a decir, es que yo así soy. Yo digo sin filtro las cosas lo que pienso. ¿Sabe por qué le hablo así? Yo era uno de esos.
Y sigo siendo, muchas veces me sigo equivocando. Pero dice, porque todos tropezamos. Pero trato, amado hermano, siempre de refrenar mi lengua. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil de ofender y meternos en problemas. Y por eso Santiago hasta se incluye. Todos nos equivocamos, todos fallamos, todos tropezamos. Miren lo que significa ofender según el diccionario bíblico. Es tropezar o hacer tropezar. Es una acción o palabra que actúa como trampa o tropiezo. La palabra griega para tropiezo aquí es, oiga bien la palabrita, escándalon. Por eso cuando uno se equivoca se arma un escándalon, un escándalo. La palabra griega es escándalo y esta palabra la usó Jesús en Mateo 18:6. Vaya ahí. Mateo capítulo 18, versículo 6. Mateo 18:6. Dice la palabra de Dios. Pero al que haga, aquí está la palabra, escándalo. Pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le fuera colgada del cuello una piedra de molino, de las que mueven un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Jesús usa esa misma palabra, escándalo, para referirse a ¿quiénes? A los maestros. Seguimos hablando de los maestros. Porque aunque esto es para todos nosotros, Santiago, que es una carta práctica, nos está diciendo, maestros, ustedes tengan cuidado de lo que hablan. Porque si ustedes hablan mal, pueden hacer tropezar a muchas personas. Y Jesús nos dice, pero hay de aquel que haga tropezar a un nuevo, porque ya un maduro, perfecto en la fe, alguien maduro en la fe, puede distinguir del que le habla mentira y del que le habla verdad. Pero el nuevo, amado hermano, a todo dice, amén. Pero ay, dice Jesús, de aquel sinvergüenza que está engañando. Mejor le es que se amarre una piedra de molino, dice, para que se tire en el fondo del mar y se hunda. Jesús en este versículo se refiere a cualquier acción de enseñar que desvía a los creyentes, específicamente, como le digo, a los nuevos en la fe. Y Jesús añade en el verso 7, mira lo que dice Jesús en el verso 7, en el mismo 18:7. Lo que acabamos de leer. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo. Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Es inevitable que tropecemos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por eso Santiago nos advierte, al que mucho se le da saber, mucho se le va a exigir. Y ese va a recibir más azotes. ¿Cuánto quieren ser maestros? ¿Usted cree que todo el mundo quisiera ser pastor si supiera esto? Si lo entendiera. Que el día del juicio va a ser juzgado por la sangre de todos los que enseñó. Tal vez no, hermano. Pero como no están viendo la palabra de Dios, sino sus propios deseos pecaminosos, cualquiera quiere ser pastor. Decía mi papá, eso no es comida de trompudo, decía. Que cualquiera se lo puede echar al pico. No. Por eso tenemos que estudiar la Biblia, amado hermano. Santiago nos dice en el mismo versículo, si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. O sea que si usted puede dominar su boca, amado hermano, o sea, su lengua, usted puede dominar todo lo demás. Pero qué fácil es, ¿va? Es difícil, hermano. Y el problema es de que a veces hasta le piden la opinión, usted la da y después le ponen 2, 3 cosas más y lo metieron en un problema, solo por dar opinando. Esto es un cristiano maduro. ¿Recuerdan lo que dijo Santiago en el capítulo 1:19, hermano? Vamos a recordar 2 versículos que Santiago ya nos dijo antes. Primero, el versículo 19 del capítulo 1. Ahí dele vuelta a su página. Santiago nos dijo, esto sabéis,
mis amados hermanos, esto es para la iglesia, pero que cada uno sea pronto, ¿para qué? Para oír, pero tardo para hablar. Hermano, yo no sé los que han tenido este problema, no todos lo tienen, yo lo tengo. Y cuesta aprender a escuchar. Cuesta ser tardo para hablar. Porque dicen uno, es que mi lengua es más rápida que mi cerebro. El cerebro lo ve, ya lo dije. Hasta ahí, ¿dije eso? Sí, lo dijiste en voz alta. No lo pensé, no lo dijiste. Dice también Santiago, en el capítulo 1, 26, ahí el versículo 26, mira lo que dice. Si alguno se cree religioso, o sea, si alguno se cree cristiano, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. Pero le preguntaba, ¿un cristiano puede ser mentiroso? No, puede mentir, pero no puede ser mentiroso. Porque Satanás es el padre de la mentira. Y todos los que mienten deliberadamente, entiéndase, son hijos de Satanás. No son hijos de Dios. La tal religión es falsa, dice Santiago. Santiago dice, si tú dices ser cristiano y no cuidas lo que hablas, entiéndase también. Si tú dices ser cristiano y eres chismoso o chismosa, si tú dices ser cristiano y eres mentiroso o mentiroso, si tú dices ser cristiano y hablas puras malas palabras, eso invalida lo que tú dices ser. Pocas palabras, ¿qué dice? Usted no es cristiano. Pero es fácil, amado hermano, engañarse. Hermano, a mí se me ha acercado gente, mira, hace tiempo me decía el hermano, es que Miguel o pastor o negro, como me digan en la iglesia, aquí en la iglesia me dice, es que hay mucha gente que habla de usted y que no le cree. O habla de ti y no te cree. Y le digo, sí, pero lo que van a hablar de mí tuvo que haber sido en el pasado. No tienen nada que hablar en el presente. Pero sabe, hermano, de usted me han venido a hablar y es de ahorita. De usted me han venido a hablar aquí y dicen que usted es gran chismoso y mete problemas a la gente y se inventa historias. De mí hablan antes, está bien. Yo no puedo hacer nada. De Jesús hablaron. Pero Jesús todo lo que hablaran era mentira. Lo que se diga de mí ahora en el mundo es mentira. Porque trato de llevar una vida consagrada en Cristo. Pero hermano, esos mismos que me decían que de mí hablaban, vienen y me dicen de ellos. Y le dicen, y esto no fue de antes, es ahorita. Y de eso tenemos que cuidarnos. De eso tenemos. Es que en verdad, si usted se pone a pensar, hermano, por la lengua empiezan los problemas y hasta los golpes se van mucho cuando empiezan a hablar. ¿Saben por qué? Porque la lengua, amadas hermanos, es la ejecutora de lo que tú tienes en el corazón. La lengua es ejecutora de lo que tú tienes en el corazón. ¿Qué dice Mateo 15, 19? De la abundancia del corazón habla la boca. La lengua es la ejecutora. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con nuestra lengua. Mira lo que nos advierte Jesús en Mateo, para lo que nos olvide, hermano. En Mateo 12, 36 y 37. Búsquelo, por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 36, verso 37. Mateo 12, 36 y 37. ¿Lo tiene? Dice, palabras de nuestro Señor. Y yo os digo que de toda palabra vana es todos los chismes, vanos son todas las vulgaridades, vanas son todas las mentiras. De toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día de juicio. Esta sería una buena razón para ponerle un freno a nuestra lengua. Pensar que nos van a juzgar por eso. Sí. Pero ya vimos, amado hermano, que es difícil refrenar la lengua. Decía mi esposa cuando abrió, con la lengua se da vida y se puede dar muerte.
No porque como creen muchos que tu palabra tiene poder y si le dices a tu hijo, tú eres un tonto, el niño tiene que ser tonto. No, no le decimos tonto a un niño porque lo tenemos que respetar como nos gustaría que nos respetaran. El niño va a hacer lo que Dios quiere que sea, no lo que yo diga. Pero con tu palabra puedes dar vida y puedes dar muerte. Porque lo puedes levantar, amado hermano, o lo puedes dejar caer. Si hay una forma evidente de ver el fruto de una persona tanto por su fe como por sus obras, ¿cómo es? Por lo que habla. Hermano, es una medida confiable del nivel espiritual que tiene. Algunos dicen que la lengua es como un puñal. ¿Han escuchado eso? Que puede matar personas. ¿Lo creen? ¿A cuántos de nosotros nos han querido asesinar nuestro nombre? ¿A cuántos de nosotros nos han querido asesinar, amado hermano, nuestra reputación? Muchos. ¿Ah? Pero ¿sabe? Yo pienso como pensaban los rabinos judíos de antes. No es como un puñal, sino que la lengua es como una flecha. ¿Sabe por qué? Porque la flecha puede matar tanto al que está cerca como el que está lejos. Entonces la lengua, amado hermano, es como una flecha. ¿Sabe por qué también? O como un tiro. Porque una vez que usted soltó el tiro, ¿lo puede volver a traer para atrás? No. Lo soltó y se fue, la flecha la soltó y se fue. Las palabras, cuando las soltamos, ¿qué pasa? Se va. Yo me acuerdo que antes ponía un ejemplo del cepillo, de la pasta de dientes, ¿se acuerdan? Decían, saque la pasta. Y sacaban toda la pasta. Esas son sus palabras. Cuando usted ofende a su amigo, a su esposa, a su pastor, a su hermano, vuélvala a meter la pasta. No, no se puede. Así tampoco se puede volver a meter las palabras que dijimos, decían. Y es verdad. Por eso, amado hermano, tenemos que refrenar nuestra lengua. Varones, voy a hacer una pregunta a los varones. ¿Cómo le hablamos a nuestras esposas? Le seguimos hablando como cuando nos casamos. ¿Cuántos se acuerdan cuando se juntaron o se casaron y durmieron esa noche con su mujer o su esposa? Que el siguiente día se acercaron y la vieron dormida. ¿Ah? Y se despertó y te le acercaste y le dijiste, ¿cómo amaneciste, amor? Ay, la esposa, ay, bien, amor, bien. Pero pasan 10 años y aquella mujer con la que te casaste ya empezó a cambiar. Y con tus mismas palabras empiezas a ofender. Y te le acercas 10 años después y le dices, ¿cómo amaneciste, amor? Y si sigues con esa mujer 20, 30 años después, con las mismas palabras que le dijiste la primera vez, pero ofendiéndola, la volteas a ver y le dices, ¿cómo? Amaneciste. ¿Se ve, amado? La misma palabra, pero dicha de diferente forma, puede herir a la persona. O todos seguimos hablándole a la mujer como cuando éramos novios. Y lo mismo los hombres, las mujeres, le siguen hablando a sus esposos como cuando eran novios. Aleluya. Hermano, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar lo que hablamos, principalmente a nuestras esposas, a nuestros cónyuges. Versículos 3 y 4. Volvamos a Santiago, por favor. Dice, ahora bien, si ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Imagínense un caballo. Un caballo es un animal muy grande, muy fuerte, hermano. Y el freno no va en las patas, no va en todo el cuerpo. ¿A dónde va? En la boca. Y cuando nosotros le ponemos ese freno a ese caballo ¿sabe qué hace? Lo que nosotros le decimos. Un pequeño freno. Y dice, mira también las naves, mira también los barcos. Aunque son grandes e impulsados por muy fuertes vientos, sin embargo, son dirigidos mediante un pequeño timón, por donde la voluntad del piloto quiere. Santiago, hermano, usa dos metáforas
para que veamos el poder que tiene nuestra lengua. Primero, habla del caballo, que necesita un freno para poder obedecer. El caballo es un animal libre, él hace lo que quiere, pero cuando se le pone un freno en la boca ya no hace lo que él quiere, sino lo que nosotros queremos, él nos empieza a obedecer. Así es el ser humano, necesita un freno para poder obedecer, como para poder hacer lo que Dios dice. Ahora, hermano, el mundo ¿cómo anda? Como caballo desbocado, como caballo desenfrenado. Ahora, ¿quién, dice Santiago, podrá refrenar su lengua? Y dijimos al principio, pues nadie. No, espérame. Santiago está diciendo que los caballos se le ponen un freno y nos obedecen. Que a los barcos se le pone un timón y por muy fuerte que venga el viento, nosotros lo podemos dominar a través de ese timón. Ahora, ¿cuál es el freno del ser humano? Natural. Dios. Nadie naturalmente puede frenar su boca, amado hermano, pero nosotros tenemos ahora al Espíritu Santo que nos frena para poder obedecer a Dios y no al mundo. Los barcos son grandísimos y aún así son controlados por el timón. Así nosotros somos controlados por el poder de Dios cuando venimos a Cristo. Ahora, ¿qué tiene que hacer la persona para poder lograr eso? La persona natural, arrepentirse y convertirse. Hermano, porque si no, jamás el hombre y la mujer natural afuera jamás van a poder cambiar, porque su naturaleza está caída, está pecaminosa. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos da una nueva naturaleza. Y aunque vamos a seguir peleando con el viejo hombre, con la vieja mujer, usted ya tiene el Espíritu Santo en usted que le redarguye de pecado. Y una evidencia de que usted es un verdadero hijo de Dios, que ahora cuando falla es perfecto, es maduro y reconoce que está fallando y reconoce que está mal lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios ya nos puso un freno. Mira lo que dice Efesios capítulo 4 verso 29. Efesios capítulo 4 verso 29, búsquenlo. Ninguna palabra, dice Efesios. Efesios 4:29. Dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra, mala palabra, sino solo lo que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que te escuchan. Mira, hermano, aquí la palabra corrompida, que ninguna palabra corrompida, es el griego sapros. Aquí la palabra corrompida es el griego sapros, que significa podrido. O sea, imagínate, dice que ninguna palabra podrida salga de tu boca. Pero si tu corazón está podrido, ¿qué va a salir de tu boca? Podrido. Ustedes son sepulcros, le dijo Jesús a los falsos maestros, blanqueados, están podridos por dentro. El que vive diciendo chisme, el que vive mintiendo todo el tiempo, el que vive metiendo problemas a la gente, el que vive buscando problemas por su lengua, está podrido. La palabra es sapros y significa podrido, y estas palabras son calumnias, insultos, vulgaridades. Y las palabras para edificación alternas, amados hermanos, es hablar palabras buenas que contribuyan a ser útiles y que traigan gracia a quienes le escuchan. Si vas a hablar de algo, amado hermano, habla de Cristo. ¿Te gusta hablar de la gente? Habla de Cristo. Esas palabras van a ser de edificación al que las escucha. Pero tenemos que aprender a controlar nuestra lengua. Versos 5 y 6. Santiago, capítulo 3, versos 5 y 6. Dice, habéis condenado y dado muerte al justo. Sí, ese no es. Santiago 3, versículos 5 y 6. Hermano puso 5, 3. Santiago 3, versículos 5 y 6. ¿Lo tienen?
Dice, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Hermano, qué fácil es estar diciendo algo de nosotros mismos y decir, no, es que mira, yo. ¿Cómo nos jactamos, verdad? ¿Cómo nos gloriamos nosotros? Esa es la lengua. Nos gusta hablar de nosotros y exagerar las cosas que hacemos. A la mamá también le gusta exagerar. Le piden las cosas a los hijos 2 veces y dice, ya te he dicho 1000 veces que hagas eso. Esa es la lengua. Dice, y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mira qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Mira lo que dice el 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Y es encendida por el infierno e inflamada el curso de nuestras vidas. Hermano, cada vez que nosotros chismeamos, cada vez que por nuestras palabras metemos a problema a alguien, cada vez que nuestra lengua dice vulgaridades, palabras obscenas, cada vez que mentimos deliberadamente y sin deliberar también, hermano, nuestra lengua está siendo usada por el infierno. Satanás está usando tu lengua para decir cosas que ofenden a Dios. Y Dios te dice, de toda palabra que salga de tu boca vas a dar cuenta. Vemos cómo Santiago quiere que quede claro el poder que puede tener este pequeño miembro que contamina todo el cuerpo, la lengua. Empezó comparándolo con ¿qué? Como un caballo. Con un caballo. Luego, con algo más grande, con un barco. Y ahora con algo más grande, con un bosque. Que se puede incendiar con un pequeño fuego. Mira lo que dice Proverbios 16:27. Libro de Proverbios, capítulo 16, verso 27. El hombre indigno urde el mal y sus palabras son como fuego abrasador. El hombre malvado, amado hermano, cada vez que habla es como que sale llamas de fuego que quema como un fuego abrasador. Es lo que está diciendo Santiago. Esas palabras pueden causar un gran incendio en un bosque tan grande. ¿Qué causa los incendios en los bosques? Alguien tira un cigarro. Una pequeña llama que causa un incendio grandísimo. Así que tenemos nuevamente, amado hermano, que tener cuidado con lo que hablamos. Estas metáforas nos enseñan el poder de la lengua y lo que dice en la iglesia. Por eso no se puede poner a predicar a todo el mundo en la iglesia, porque no todo el mundo tiene llamado a predicar, a enseñar. No todo el mundo se quiere comprometer a estudiar para edificar. Las cabras, amado hermano, locas se creen ovejas, pero no son ovejas. Una cabra come de todo. La oveja se tiene que alimentar con pastos buenos. Por eso el pastor que ama a su rebaño las cuida y las alimenta bien. Y el mejor alimento es la palabra de Dios. Proverbios 26, 20, 21. Hablando de lo que puede causar nuestras palabras, hermano. Proverbios 26, 20 y 21. Dice, por falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso se calma la contienda. Hermano, hay gente que llega a tu casa a meterle cizaña, a hablar mal de otra persona. Si usted le echa leña al fuego, ¿qué va a pasar? Pero si no le echa leña, ¿qué dice el proverbio? Por falta de leña se apaga el fuego. Y donde no permite un chismoso, no van a haber pleitos. Es lo que dice ahí. Pero el chisme es bueno, hermano. No mata, pero entretiene. Nuestras palabras pueden causar incendios sin leña. Se apaga el fuego, dice, y sin chismoso se acaba el pleito. La clave para evitar conflictos verbales, ¿sabe dónde está? En Proverbios capítulo 15, verso 1, hermano.
Mira lo que dice Proverbios 15, verso 1. La suave respuesta. Alguien te grita, está causando un incendio con ese fuego que sale. Mira lo que tienes que hacer. La suave respuesta aparta el furor. Mas la palabra hiriente hace subir la ira. Les decía la semana pasada, yo soy bien buena gente. Mientras, no me hagan nada. Es lo que me dice mi esposa todo el tiempo. Sí, tú eres buena gente. No. Pero a veces, amado, cuando llega alguien enojado y tú le vuelves y le devuelves con grito lo que te gritó, ¿qué va a pasar? Se va a prender un incendio. Pero la blanda respuesta calma la ira. Ah, pero es que yo no soy así, dicen uno. A mí el que me la hace me la paga. A mí me decís uno y yo te digo tres. Pues tus palabras no son congruentes con lo que dice ser. Es tremendo, hermano. Y ojalá que Dios, así como me doma a mí, hermano, lo esté domando usted por medio de la palabra, del mensaje de esta mañana. Si podemos tener dominio sobre nuestra lengua, podemos evitar conflicto. Versos 7 y 8. Regrese allá a Santiago. Dice, porque todo género, mira hermano, ¿cuántos han domado una fiera? No volteen a ver a las esposas. ¿Qué pasó, hermanos? Mire, porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se pueden domar, han sido domados por el género humano. El humano puede domar a cualquier animal salvaje, ya sea de agua, de ave o de la selva. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento, lleno de veneno mortal. Ahora, Santiago está hablando humanamente. El hombre de afuera, el hombre del mundo, el hombre que no tiene a Cristo en el corazón, la mujer que no tiene a Cristo en el corazón, no puede domar su lengua, porque no tiene ningún freno. Pero el hombre que corre a Cristo y se arrepiente, la mujer que viene y se humilla a Cristo, a su Creador, y la perdona, ella va a tener un freno ahora en adelante, que es el Espíritu Santo. Ese es el freno que tenemos cada uno de nosotros, que nos frena para no hablar como caballos desbocados, hermano. Es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Mira lo que dice 2 Timoteo 1:7. Esto es lo que nos da Dios a los cristianos, que ya no perdemos, que no andamos como caballos desembocados. Dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? De dominio propio. Hermano, no podemos decir ser cristianos y andar insultando a todo el mundo en la calle. No podemos decir ser cristianos, pero las mujeres que tienen un mandato, sea sumisa y respete, insulte a su marido. No podemos decir ser cristianos si la palabra de Dios dice que tenemos que amar a nuestra esposa y respetarla como Cristo amó a la iglesia. No somos congruentes con lo que vivimos. No somos congruentes con lo que hablamos. Y es lo que nos va a decir más adelante Santiago. Usted no puede decir que es una cosa y hacer otra. Hermano, usted no puede decir, es que yo soy un cristiano mundano. No existen. Es que yo soy un cristiano frío. Tampoco existen. La palabra de Dios dice, más vale que seas frío, o sea, no eres nada, o caliente. Pero los que son tibios dan asco, hermano. Dice Jesús, a los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Por qué los va a vomitar? Porque les dan asco. ¿Qué te hace vomitar? Algo que da asco. Y esos son aquellos que tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Esos son aquellos que no se calientan, no son calientes, sino que son fríos o son tibios. Verso 9. Mira, dice Santiago, con ella bendecimos, con la lengua, a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios.
¿Sabe qué dice ahí, hermano? No seas hipócrita. Eso es lo que dicen. No seas hipócrita. ¿Cómo con tu lengua vas a decir, Dios, te amo, te bendigo, gloria a Dios en la iglesia, pero después vas a maldecir a la gente allá afuera? ¿Qué dice, si no me equivoco, en Génesis 1:26? El hombre fue creado a imagen y semejanza de ¿quién? O sea, si el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, cada vez que nosotros insultamos a una persona, estamos insultando indirectamente ¿a quién? A Dios. Santiago nos dice, no sean hipócritas. ¿Cómo puedes bendecir en la iglesia y maldecir en la calle? ¿Cómo puedes levantar aquí tus manos y tu lengua a alabar a Dios si después vas a ir a hablar mal de las personas allá afuera? ¿Cómo puedes venir y adorar a Dios, confesar a Dios con tu boca, hablar bien bonito de Dios y después ir a hacer trampa, a mentir allá afuera? No seas hipócrita. De una fuente va a decir, no pueden salir dos aguas, ¿o sí? Versículo 10. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. 11. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. El que hace tal cosa, dice Santiago, tiene un corazón dividido. Para demostrar que un verdadero cristiano no debe producir bendición y maldición. No puede. Este tiene un corazón dividido. Mire, Santiago es claro y dice, todos tropezamos algunas veces. ¿Se acuerda Pedro cuando preguntó a Jesús, ¿quién dice la gente que sois? Y todos los discípulos, bueno, unos dicen que eres Elías, otro Jeremías, algo otro dijo que eres Juan el Bautista. ¿Y Pedro qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue una palabra de bendición esa declaración tan grande, hermano, que la iglesia está fundamentada sobre esa declaración. Hermoso. Pero después Jesús es arrestado y lo llevan a donde el sumo sacerdote. Pedro lo va siguiendo y se queda afuera en el patio, hermano. Y le empiezan a decir, oye, tú hablas como ellos, como los que andaban con este. No, hombre, yo no, dijo. Después se fue a otro lado a calentarse, dice, le dijeron, ciertamente tú sí, hasta te miras como ellos. No, hombre, que yo no ando con esa gente. Se volvió a mover y dice que le dijeron, tú andabas con Jesús. ¿Y qué dice la palabra que hizo Pedro? Maldijo. La misma boca que había bendecido, ahora maldice. Pero después de que viene el Espíritu Santo, que ellos ya lo tenían, pero recibieron poder del Espíritu Santo, encontramos a un Pedro transformado, a un Juan y a Jacobo, el hermano de Juan, transformado. ¿Se acuerda que decía Juan y Jacobo cuando los maleaba la gente? ¿Ah? Señor, ¿quieres que descendamos fuego del cielo y que queme a todos estos? Ese era Juan y Jacobo. Pero mire a Juan con poder. Dice, hijitos míos, no les ha venido. Qué bonito. Ese es el freno de nosotros los cristianos. El Espíritu de Dios. No tenemos excusa, hermano. ¿Vamos a tropezar? Santiago dice que sí. Que todos tropezamos. Pero no es una excusa para seguir siendo igual. Ya tenemos el freno. ¿Cuántos tienen el freno del Espíritu Santo? No hay excusa. No hay excusa, hermano. Y dice, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser solamente de bendición a las personas. Uno tiene que ser congruente con lo que predica, o sea, con lo que hace. Si dices una cosa y haces otra, o hablas mal, eso refleja lo que hay en nuestros corazones.
Y si tu corazón es malo, es porque no ha sido transformado por el poder de Dios. Así lleves 5, 10 o 20 años en la iglesia. Tú necesitas arrepentirte, porque tú lo que necesitas es a Cristo. Amén. No de pie, hermano, vamos a orar. La solución, hermanos, amigos, no es decir, así soy, y el que me quiera que me acepte así, no. La solución es Cristo a nuestros problemas. La solución a dejar el chisme es Cristo. La solución de dejar las vulgaridades es Cristo. Yo no podía hablar antes, hermanos, sin adornar las palabras con 10 vulgaridades, pero ya no. Porque si alguno está en Cristo es nueva criatura y las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Si tú no has podido dominar tu lengua es porque te hace falta el freno del Espíritu Santo. Y ahora ahí donde estamos, amado hermano, podemos orarle a Dios y arrepentirnos de pecado. Pedir perdón, y si todavía no te has arrepentido y no tienes a Cristo en tu corazón, hazlo ahí. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por el privilegio que nos das de estar en este lugar. Gracias porque pusiste el querer como el hacer en este día maravilloso, lluvioso, Señor, frío. Pero estamos aquí escuchando tu palabra. Tú tenías esta porción para nosotros, Señor, y le hemos venido a agarrar y a comérnosla, Señor. Mira, Padre, que la rumiemos en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón. Que no solo entre por un oído y salga por otro, sino que haga mella, Señor. Que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Y que empecemos a ver ese fruto de cambio, Señor. Tu palabra es clara. Ningún árbol malo puede dar un fruto bueno, ni ningún árbol bueno puede dar fruto malo. Y lo triste que dice tu palabra es que aquel que no dé buen fruto va a ser cortado, Señor, y echado al fuego. No permitas eso con aquellos que nos ven y aquellos que estamos en este lugar en esta mañana, Señor. Ayúdanos a parecernos más como tú. Ayúdanos, Señor, a tener amor por tu palabra, que no queramos ser maestros porque hay una posición de respeto, sino que tenemos ese llamado de maestro y por eso queremos serlo, porque tú nos vas a preparar, porque tú, Padre, nos vas a ayudar a que no importa cómo vengan los vientos, Señor, como en los barcos, tú eres el que maneja el timón, Señor, y nos vas a llevar a un buen puerto, Señor. Ayúdanos, Padre, a frenar nuestra lengua. Hay muchos proverbios que hablan del peligro de la lengua, un miembro tan pequeño pero que causa tan grandes problemas, Señor. Ayúdanos, Señor, a controlarla y hablar palabras de bendición y no de maldición, palabras de vida y no de muerte, palabras que edifiquen, Señor, y no que destruyan. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Vamos a entrar a los 15 minutos de costumbre de preguntas y respuestas. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, pues haz tu pregunta. Y si tienes algo de valor que aportar al tema, también puedes dar una opinión. Así que las preguntas que sean del tema y esté el tiempo. Si no hay preguntas aquí, vamos a ir a la página de internet. Si no hay preguntas en la página, pues vamos a quedar despedidos, hermano. Gloria a Dios. Ok, ¿no hay pregunta aquí, hermano? Tengo dos, hermanos. La primera, algunas personas han nombrado el pecado de la lengua como pecados respetables. No sé por qué, pero yo creo que por la razón de que dice que no son tan escandalosos como adulterio, fornicación, robar, matar y todas esas cosas. Ajá. Ahora, la razón por la que no domamos nuestra lengua es porque no tenemos la cualidad del Espíritu, lo del fruto del Espíritu, que es dominio propio. ¿Qué consejo nos da acerca de tener más dominio propio? Tener más intimidad con Dios, hermano. Dejar más el Netflix, el TikTok, las páginas, las redes sociales y orar y leer más la Biblia. Ve, mucha gente ahora amaneció con ganas de venir a la iglesia, no solo aquí, en todos lados. Pero cuando vieron el tiempo como estaba, dijeron, está rico para dormir, se quedaron. ¿Por qué? Les hace falta intimidad con Dios. Los hijos de Dios sabemos que tenemos el mandato de congregarnos. Sabemos que tenemos el mandato que es un fruto del Espíritu,
¿Qué es el fruto del Espíritu? Tener dominio propio. Pero a veces, amado hermano, de lo que nos alimentamos, estamos hechos. Y muchas veces no podemos callar o muchas veces no podemos dejar de mentir porque no tenemos esa intimidad que deberíamos de tener con Jesús. Y que el Espíritu Santo nos guía a dar ese fruto, hermano, del Espíritu, que es dominio propio, amén. Es intimidad con Dios, es lectura bíblica, es ayuno para doblegar esta carne horrible que siempre quiere lo malo, para tener más en el Espíritu y menos en la carne, amén. Que la otra mano, en el caso de los apóstoles, de los maestros que estaba hablando, hay pruebas verdaderas que Jesús los eligió personalmente, pero ellos a su vez eligieron a maestros y ancianos. Y si vemos el ejemplo en el libro de los Hechos, cuando estaban los hermanos unidos y estaba Pablo y Bernabé, dice que el Espíritu el Espíritu habló y les dijo: escogedme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he encomendado, que eran los viajes misioneros que iban a empezar. Pero vemos que el Espíritu Santo no es que escuchara una voz: oh, escogeme a Pablo y a Bernabé, sino que habló por medio de ancianos ahí. Ahora, ¿a qué se refiere a que alguien es nombrado por hombres si esa es la forma en que eran escogidos por los apóstoles y así sucesivamente los hicieron? Ok, lo que dijo antes lo escogía el Espíritu Santo, ¿verdad? Así tiene que seguir siendo en iglesia. Pero ahora vemos, amado hermano, cuando me refería a eso, pastores diciendo: cuando yo deje de pastorear, el pastor de la iglesia va a ser mi hijo. Entonces eso es escogido por hombre. ¿Por qué? Porque tal vez el fruto que de este muchacho o este hombre no es de Dios. O sea, usted tal vez el hombre sea cristiano, el muchacho sea cristiano, pero usted no mira que tiene ese don para enseñar. Ese denuedo para hablar, esa ciencia para enseñar. Entonces, claramente está de que no está siendo puesto por Dios, sino está siendo puesto como el Padre, porque en muchos lugares han creído que la iglesia es una monarquía. El pastor es el rey, y después que muere el rey, ¿quién es el que sigue? El príncipe. Y esto no es una monarquía, esto es una teocracia. Aquí quien manda es Dios. Entonces, a eso me refiero. Hay otro que lo podemos ver, hermano. Hemos visto gente que dice: hermano, yo quiero enseñar. Y ya está tartamudo o le da pena hablar. Entonces, ¿cómo va a querer enseñar? O dice: hermano, yo quiero enseñar. Y cuando hablas con él te das cuenta que no tienen conocimiento bíblico correcto. O ni siquiera conoce la palabra de Dios. ¿Cómo vas a ponerlo? Pero ahora está de moda, hermano, poner a predicar al que quiera. ¿Quién quiere predicar? Ya el otro domingo, ¿quién? Y tú, sí, el domingo predica, tráete una enseñanza. Eso no es correcto. Sino que, como vimos, el que constituye a los que van a enseñar, a los que van a predicar y a los que van a dirigir la iglesia, es el Espíritu de Dios, es la forma correcta. Y no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. El fruto de nosotros va a confirmar a los hermanos que Dios me está llamando o no me está llamando. Hay gente que dice: yo quiero cantar. No tiene ni oído para cantar, no sabe, no tiene melodía para cantar, pero quiere cantar. Y como en el nombre del amor todo se vale, hágale. No, no es así. Es Dios quien instituye a los que van a servir en la iglesia. Amén. O sea, entonces el orden es primero un llamado interno, luego un llamado externo por los que lo va a confirmar. Los que lo ven, y luego es confirmado o escogido por ancianos. Amén. Los ancianos que están en la iglesia, ¿correcto? Amén. Okay. Aquí estoy seguro que muchos decimos: este hombre o esta mujer tiene, habla bonito, sabe mucho, sabe esto. Muchos lo decimos. Pero tiene que confirmarlo ¿quién? Dios. Y si Dios confirma y hace el llamado, vamos a empezar a ver un cambio en la persona de que tiene esa pasión por lo que lo está llamando Dios. Y lo confirmamos nosotros exteriormente. Amén. Pero bíblicamente también aparece en la Biblia de que Abraham, teniendo a Isaac, le dio, tomó el lugar que estaba como hijo. Isaac era el hijo de la promesa, Dios le dijo. Por eso, entonces no necesariamente tendría que ser como hijo, no podría. Si un padre educa correctamente a su hijo a la palabra y es educado y es un buen cristiano, podría ser pastor después de él, no hay ningún problema por eso. La Biblia dice que el que pone es Dios, que constituye es Dios. Por eso, pero cuando la familia es cristiana y es completamente entregada a Dios, no habría ningún problema. Según la Biblia, así, si Dios no lo llama, no lo puede poner el hombre.
Porque el que constituye pastores, evangelistas, maestros y predicadores es Dios, no el hombre. Tiene que ser Dios dándole el don y el talento a la persona, y lo confirmamos nosotros los hombres. Amén. ¿Alguien más? Ok, si ya no hay más preguntas, no hay preguntas. Vamos a despedirnos de la página de Facebook, recordándole, hermano, que somos la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada, La Puerta Estrecha, que si no tienes dónde congregarte, te hacemos la invitación que seas parte de nuestra familia. Estamos ubicados en el 603 de Lower Creek Drive, Leonor, North Carolina. El miércoles tenemos estudio bíblico. Si no tienes dónde estudiar la palabra de Dios profundamente, estamos haciendo estos estudios bíblicos desde Génesis hasta Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo, haciéndole exégesis al texto, hermano. Y los estudios son gratis. Si no tienes dónde estudiar, te hacemos la invitación los miércoles a las 7, los domingos a las 11. Soy el pastor Miguel Ángel Guerra. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.